Para empezar este capítulo de fuerzas, análisis de fuerza en contexto estático, recordamos que existen tres tipos de conexión, ¿ya? Podemos tener un soporte fijo, ¿ya? Que podríamos ponerlo como un diagrama, más o menos es algo de este estilo. Estamos acá sobre algo y estamos acá. Acá tenemos el soporte fijo de una viga, lo que sea, ¿ya? Luego tenemos que vendría a ser un pivote, ¿ya? O un hinge en inglés, que diagrama más o menos de ese estilo, ¿no? Tenemos acá justamente una parte donde va a poder pivotear el elemento que estamos atando. Y finalmente tenemos algo del estilo roller, en el cual el diagrama es más o menos de este tipo. Acá vamos a tener nuestro elemento, ya, pivotable, y aparte, acá digamos está sobre ruedas, entre comillas. ¿Ok? Diferenciamos estos tres elementos porque siempre vamos a querer nosotros calcular fuerzas y momentos en estos elementos de donde hay estas, ¿cómo se llama? Estas joints. ¿Ok? ¿Y en qué se caracteriza? Si es que hablamos acá, en este tipo de elemento, o vamos acá, que es tal vez el más evidente. Cuando hablamos de este pivote, ¿qué fuerzas pueden aparecer? ¿Qué momentos pueden aparecer y cuáles no? Para ser más preciso, si estamos en dos dimensiones, puede haber una reacción en X, una reacción en y puede haber también la posibilidad de que exista un torque. ¿Cuál de los tres es posible en este tipo de unión? ¿Se recuerdan? El horizontal y el vertical. ¿Sí? Ok. ¿Y el torque? No, porque existe Solo un... el embotado. No hay torque porque justamente hay esa libertad, ¿no? De pivote. Pivote puede... ¿Ok? Y acá tenemos una posibilidad de que una reacción horizontal, una reacción vertical y el pivote. Existe el un pivote. momento. Existe un momento, una Un torsión. momento, sí. Ok. Porque justamente el diagrama mecánico o la disposición mecánica me muestra que puede existir que esto no lo estoy dejando rotar. Y como no lo estoy dejando rotar es porque hay un momento que está, una torsión que está ejerciendo ahí. Y acá, como hay una libertad de movernos en eje horizontal, no existe una reacción horizontal. Solamente va a existir una reacción vertical. Y esto también es pivotable, tiene libertad, por lo tanto tampoco hay un momento. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos resolver problemas de este tipo, ¿no? Cuando tenemos un sistema, ¿ya? Tenemos un sistema en el cual el contexto nos va a solicitar encontrar justamente los esfuerzos que va a haber en estos lugares. Entonces, lo primero que vemos en el sistema es lo siguiente. Primero vemos que debido al tipo de unión que hay acá, solamente va a haber una reacción vertical. Debido al tipo de unión que hay acá, que es un pivote fijo, vemos que
va a haber una reacción vertical y horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que planteamos para poder encontrar estos? ¿Qué es lo que planteamos como ecuaciones? Sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y la sumatoria de momento, o torque, Igual a cero, porque estamos en estática. ¿ya? Como estamos en un régimen estático, estas son nuestras ecuaciones de base. Y esto de acá es algo vectorial. Esto se desglosa, como dijo, no me acuerdo quién, que descomponiendo en X, descomponiendo en Y, también voy a tener 0. ¿Ok? Entonces procedemos. El problema me dice que tenemos una fuerza de 50 kilonewtons, ¿ya? Que se aplica en este punto, ¿no? Y acá tengo ciertas distancias. El problema me dice que hay una fuerza de 40 kilonewtons que se aplica en ese lugar, ¿no? Entonces, aplicando sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿qué fuerzas hay en X? Hay la de 40. Como mi eje de coordenadas, acá podemos poner un eje de coordenadas de esta manera, X, Y. 40 va a ser positivo. AX, según mi diagrama, como está, va a ser negativo. Perdón, va a ser positivo. ¿Ya? ¿Hay algo más en X? No. Y esto tiene que ser 0. ¿No? De acá ya automáticamente puedo encontrar que AX es igual a menos 40 kilonewtons. ¿Por qué menos 40 kilonewtons? Porque yo he puesto una dirección hacia la derecha, pero como es negativo, resulta que no había sido a la derecha, sino hacia la izquierda, ¿no? Para compensar con esta de acá. Hago la sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener AY positivo, menos 50 kilonewtons negativo, más CY positivo, igual a 0. ¿No? Y finalmente hacemos sumatoria de momentos. Necesitamos un pivote. Entonces yo elijo hacer mi análisis en A. Eligiendo hacer mi análisis en A, tengo que las torsiones que hacen estas fuerzas valen 0. Les recuerdo que cualquier fuerza que pasa por un pivote o por el eje que estamos analizando, su momento es 0. ¿Por qué? Porque su brazo de palanca es 0. No hay ninguna distancia entre la fuerza y el pivote. Luego tendría esto de acá. Esta fuerza de 40 kilonewtons, la multiplico por su brazo de palanca, que vendría a ser esta distancia, la distancia entre la fuerza y el pivote, 1. ¿Ok? Negativo, porque esto va a hacer rotar en esta dirección. Lo ponemos por convención esto negativo y la otra dirección por convención positivo. ¿Ya? Luego tengo estos 50 kilonewtons multiplicados por el brazo de palanca. El brazo de palanca va a ser toda esta distancia o toda esta distancia. ¿Ya? La distancia entre la fuerza y el punto A. ¿Ok? Ojo, no es esta distancia, ¿no? Pero recuerdo que esto de acá yo lo puedo mover de tal manera colocarlo así y encontrar el brazo de palanca, que en este caso es 2 por 2. ¿Cómo me hace rotar esto? Pues vemos que me hace rotar también en este sentido, es negativo. ¿Ya? Y finalmente tengo la fuerza C por el brazo de palanca, que va a ser toda esta distancia, que va a ser 2 más 1 más 1, 4. ¿Ya? Y esto va a ser positivo. ¿Por qué? Porque esto me hace rotar en esta dirección, lo que para mí es positivo. Y esto tiene que ser igual a 0. Del primero ya he encontrado a X. ¿Ya? Acá voy a tener un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Ese sistema de ecuaciones, si no me equivoco, se encuentra resolviendo. Encontramos que A de Y va a ser igual a 15 kilonewtons y C de Y va a ser igual a 35 kilonewtons. ¿Ya? Resolviendo el sistema.
Entonces, nosotros tenemos este resultado. Resolviendo la ecuación 2 y 3, obtenemos este resultado. Ya hemos encontrado las reacciones en nuestros lugares de unión. Y luego eso es útil para ver el diagrama de fuerzas internas que va a haber en la estructura, que vamos a ver a continuación. ¿Dudas, preguntas? Ya. ¿Qué hora es? Hagamos una pausa, pero quería decir algo antes de la pausa. Me he olvidado. Ya, hagamos una pausa. Nos vemos en unos minutos. Fíjense, haciendo una modificación acá, de tal manera que acá la unión y ahora es de este tipo, ¿ya? Cambiamos de tipo de unión, va a ser algo de este estilo, puff, puff, y acá pivotable, ¿no? ¿Qué es lo que cambia según lo que hemos visto? Que va a haber un C vertical, pero también puede haber una reacción horizontal, ¿ok? Y procedemos a hacer lo mismo que hemos hecho, ¿ya? Lo voy a hacer un poco más rápido. Sumatoria de fuerzas en X va a ser, en este caso, AX más CX más 40 igual a 0. Voy a tener, por otro lado, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Voy a tener AY más CY menos 50 igual a 0, ¿no? Este más este menos esto tiene que ser igual a 0. Y sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. En este caso voy a tener CY por 4, esto por el brazo, 4, menos CX por 2, menos CX por 2, CX es esto, su brazo corresponde a 2, 1 más 1, 2, ¿ya? Menos 40 por 1, menos 50 por 2 igual a 0. Tengo una, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Y tengo 4 incógnitas. ¿Qué conclusión tenemos de esto? Desde el punto de vista algebraico, si tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas y 3 ecuaciones, Es inestable. no es inestable. Matemáticamente hay, anotaremos, 3 ecuaciones. Superestática. Indeterminado. Exacto. Superestática. Y 4 incógnitas. Entonces, desde el punto de vista matemático, tenemos infinitas soluciones. Podemos hacer nuestra matriz, ver el tipo de matriz que es, ver que hay una familia de soluciones. Desde el punto de vista mecánico, estructural, hablamos de una estabilidad no determinada. No significa que está inestable, está estable. Pero lo que pasa es que por este método no podemos calcular cuánto valen estas fuerzas. Hay que pasar por otros métodos. ¿Ok? Hacemos una variante más. Acciones en la página. Ahora, tenemos acá el pivote, como teníamos antes. ¿Ya? Y acá, esto de acá no va a ser una pieza, va a ser 2 piezas. Acá vamos a tener 2 piezas, las cuales
están siendo unidas acá por un pivote. ¿Ya? Acá hay un pivote. Si tengo acá una unión pivotal, ¿qué tengo como constraint? Que el momento acá va a ser 0. Entonces, podemos de nuevo plantear nuestras ecuaciones, ¿ya? Planteo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, obtengo exactamente lo mismo. Planteo sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 y obtengo exactamente la misma ecuación. Planteo que los momentos van a ser igual a 0 en A y obtengo exactamente la misma ecuación. ¿Qué es lo que vendría a ser algo nuevo que no podía ser acá y que puedo hacer acá? El momento en B es igual a 0. Analizar, decir que el momento en B es igual a 0, ¿ya? Pero no solamente eso, ¿está bien? Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en B igual a 0 y el momento, acá digamos, en cada lugar hay fuerzas acá y hay momentos, ¿ya? Pero en este caso va a haber fuerzas y momentos, ¿ya? Pero acá ya no va a haber un momento. ¿Por qué? Porque hay una libertad de poder hacer el pivote. Concretamente tenemos lo siguiente. Ay. Concretamente debemos proceder de la siguiente manera. Separamos nuestro elemento. Tac, separo mi elemento. ¿Ya? Y en este elemento, acá sigue habiendo CY, sigue habiendo CX y sigue habiendo estos 50 newtons. Como esto es pivotable, igual que acá o acá, hay fuerzas en X y en Y, pero no hay momentos. Entonces acá yo puedo decir que va a haber una fuerza, ¿ya? Bx, y puedo decir que va a haber una fuerza By, que no la anoto acá, ¿no? Porque acá, digamos, si bien para este elemento hay una fuerza Bx y una fuerza By, por acción y reacción, para este elemento, para la otra barra, por acción y reacción, misma fuerza, sentido contrario, esta barra va a sentir una fuerza hacia acá, Bx, y una fuerza hacia arriba, By, que van a ser las mismas fuerzas, pero en sentido contrario. Entonces, cuando yo analizo todo esto, cuando analizo yo solamente esta parte, esas fuerzas se anulan. Es lo que llamamos fuerzas internas, ¿verdad? Pero cuando separo mi elemento, estas veces ya no son fuerzas internas, se vuelven fuerzas externas. Entonces tengo que dibujarlas, ¿no? Para que esté claro, pondremos acá un dibujito extra. Acá, digamos, separando PAF, vamos a tener un B de Y y un B de X en el otro elemento, ¿no? Ahora, voy a analizar solamente este elemento de la misma manera. Analizando solo el segundo elemento. Vamos a tener que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en X? Pues hay C de X menos B de X igual a 0. Voy a analizar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Voy a tener C de Y menos B de Y menos 50 igual a 0. Y
ahora voy a tener que sumatoria de momentos en B, acá en B, es igual a 0. Y acá tendría el momento que hace este de acá, va a ser 50, por el brazo de palanca, que si no me equivoco es 1, ¿ya? Esta distancia es 1 por 1. Como hace rotar en este sentido, es negativo, menos, ya esto le voy a sumar el momento que hace este de acá, más CY por todo el largo de la barra, que es 3, ¿ya? Todo esto es 3, por 3 igual a 0. Si esto no fuera un pivote, repito, si esto no fuera un pivote, acá habría un momento dentro del material. Entonces acá tendría que aumentar más el momento de este pedazo que está sufriendo, digamos. ¿Ya? Si estuviéramos en este contexto, ya, así, acá se producen momentos. Entonces tendría que colocar un momento, no sé, interno, pongámosle, momento interno. ¿Ok? Entonces solamente yo digo, este momento interno es 0 debido a que hay un pivote. Por eso no lo coloco. ¿Ok? Esa remarca quería hacer. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6 ecuaciones con 6 incógnitas, si no me equivoco. AX, AY, CX, CY y BX, BY. Entonces podemos resolver el sistema. ¿Ok? Acá pongamos conclusión. 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Podemos resolver ¿ya? Si no me equivoco, los resultados son los siguientes. B de X es menos 36,66. C de Y es 16,67. A de X es menos 3,33. No estoy visualizando bien esto. Creo que es 333. No, menos 3,33, pero AY es 33,33 y CX es menos 36,66. Menos 36,66. ¿Ya? Acá me faltaría hallar todavía BY, pero BY no tengo cuánto vale, pero se lo puede hallar. Lo importante es que entendamos que hemos logrado poner 6 ecuaciones con 6 incógnitas, ¿no? Y acá lo nuevo que habría que analizar es que hemos separado un elemento para poder plantear ecuaciones que nos va a permitir hacer los sistemas. Aló, Inge. Sí, Inge, una observación quería hacer a manera de comentario. Tenemos en la ecuación 2 sumatoria de f de y es igual a la ecuación 5. Entonces, no habría que hacer sumatoria de momento en B. Está bien, es la ecuación 6, pero ese está haciendo a la derecha y habría que hacer otra sumatoria de momento en B a la izquierda, porque el 5 y el 2 son iguales, parece, Inge. el 5 y el 2 son iguales, ¿me dices? Sí, Inge, y entonces habría que hacer
La ecuación 6 esto es, había que hacer a la derecha y a la izquierda, y para que sean 6 ecuaciones con 6 incógnitas. pero esto es AX, esto es AY más CY, esto es CY más BY. No son iguales. Ah, ok, ok. Acá tenemos BY, AY. ¿Es eso, no? Lo que dices. Sí, o sea, CY pero más... estamos volviendo a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, eso me refería. Ya, acá, a ver, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero esta primera parte es cuando mi sistema es todo esto, ¿ya? Y tengo 3 ecuaciones. Y esta segunda parte, estas 3 ecuaciones de acá, salen cuando mi sistema es solamente la barra horizontal. Y por eso son ecuaciones diferentes. Acá ya no aparecen las A's, ¿ya? Y en vez de las A's aparecen las B's. No sé si respondí tu pregunta. Eh, sí, que no, mi observación era de que usted ha hecho sumatoria de momentos en B igual a 0, pero está Sí, solamente tomando esa, la parte que está considerando. sí. Pero cuando ya considera todo, toda la estructura, habría que hacer tanto a la izquierda como a la derecha. Así hacer un análisis acá también, dices. Sí, exacto. Ya. Si no me equivoco, haciendo un análisis acá, ahora sí me darían ecuaciones no iguales que esto, pero sí ecuaciones que serían, ¿cómo se llama esto? Linealmente dependientes de estos. Y Exacto. según lo que hemos visto en álgebra, si tengo ecuaciones que resultan de la suma de líneas, digamos, de la suma de líneas, no me está aportando algo extra al sistema, ¿verdad? Las puedo obviar. ¿Ok? Inge, Sí, aquí complementando una estructura se resuelve, digamos, tanto a la derecha e izquierda. En este caso es una estructura simple, entonces podríamos tomar a la derecha o a la izquierda, cualquiera de los dos, porque hay algunas estructuras que son más complicadas, entonces el más conveniente se elige a la izquierda o a la derecha. ok. En Entonces, este caso o estaría esto bien. o esto, ¿verdad? A eso se refiere. Sí, Ok, sí. perfecto. Gracias por los complementos. Ok, ahora, ¿qué más quería decir? Tac, tac. Levanten la mano todos los que han participado, por favor. Igual creo que antes de la pausa había algunos que han participado y no notado. Aquí, Ricardo. Kenneth. Ok. Amigo. Ok. ¿Qué hora es? Se me está acabando el tiempo. A ver. Inge, no me anota a mí. Galo, perdón. Un ratito mi cargador. Ok, tenemos esto ya. Paf, paf. Ahora. Ahora tenemos a veces contextos en los que la carga está distribuida, ¿verdad? Tac, tac, de este estilo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un soporte, ¿ya? En el cual podemos decir que la carga va a estar distribuida de manera constante. Un peso va a estar distribuido de manera constante de esta relación, ¿no? 10 kilonewtons por metro, ¿ya?
tenemos la misma viga, ¿ok? Pero acá la carga está distribuida desde otra manera, siguiendo otra curva. Acá, digamos, en este lado hay poca carga, poco peso, pocas fuerzas, y acá hay muchas fuerzas. ¿Ok? Todo esto de acá, digamos que esto mide, le pondremos unos 10 metros. Sabemos que va a haber 10 kilogramos por metro, kilonewtons por metro. Como son 10 metros, va a haber 100. Entonces, toda esta distribución puede reemplazarse, ¿ya? Por un peso equivalente. ¿Ok? Y ese peso equivalente es justamente los 10 kilonewtons por metro por 10 metros, es decir, 100 kilonewtons. Por la simetría, ¿dónde va a estar ese equivalente? Pues va a estar a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Sí. Entonces, este X, ¿cómo lo ponemos? X promedio, X equivalente va a ser 5. ¿Ya? Entonces, ejemplo sencillo, resultados sencillos, ¿no? En el instante en que estamos en otro contexto más complejo, donde acá tenía que estos 10 kilonewtons, podríamos decir que es el peso en función de X, ¿ya? La fuerza en función de X. Entonces acá esta curva va a estar detallada por un peso, una densidad de peso lineal, Wx, ¿ok? ¿Qué vendría a ser como ecuación W equivalente de manera general? Gráficamente, estos 100 kilonewtons, acá, ¿dónde podemos visualizar gráficamente? Una Sería su constante. centro de gravedad. Yes. Está en el centro, se aplica en el centro de gravedad, pero este tamaño de 100, si visualizamos, es El doble de X. esta área, Mm, ¿verdad? yeah. Va a ser esto de acá es los 10 kilonewtons. Esta medida es 10 kilonewtons por metro. Tendríamos que partir a la mitad la viga y poner un momento de balance, digamos, a ese punto y la carga distribuida por Exacto, por para el centro de... el X, para la posición, ¿verdad? Pero Sí. antes de la posición, el tamaño, ¿ya? El tamaño, esto de acá es el área debajo de esta curva. Fíjense, tenemos una recta horizontal que es 10 por el ancho que es 10, 100. En este contexto va a ser lo mismo. Va a ser el área. Y en este contexto, el área que vendría a ser la integral de la densidad de fuerza, de esta función, digamos, esta función hemos llamado densidad de fuerza lineal, Wx, diferencial de X. ¿Ok? Entonces esto sería algo general. Ahora, esto se lo va a aplicar en algún lugar. Esto de acá es el W equivalente. ¿Dónde lo voy a aplicar? Y acá es donde lo que decías, Franz. ¿En qué distancia? Pues decimos que el torque que produce este peso equivalente es igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia por su brazo de palanca, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual al torque producido por todas estas fuerzas distribuidas. Y el torque producido por todas esas fuerzas distribuidas es la integral de X, Wx de X. ¿Por qué X, Wx de X? Porque tengo que analizar, digamos acá un trozo.
Estoy analizando esta pequeña parte, digamos. Acá hay sí, un diferencial de fuerza, digamos. ¿Ya? Este diferencial de fuerza, ¿qué va a ser? Va a ser la densidad de fuerza por el ancho donde estamos analizando, por dx. Esta diferencial de fuerza va a producir un diferencial de momento. ¿Cuál va a ser el diferencial de momento? Va a ser la fuerza por la distancia X. distancia o el brazo de palanca respecto al momento que estamos analizando. Y eso es X. Pero como digo, ingeniero, es decir, tiene que ser a la mitad de la viga, porque desde el punto de la reacción hacia la mitad de la viga va a ser, digamos, positivo y después va a comenzar a ser negativo y al final se va... Dices, ¿dónde estamos analizando los momentos? Yo estoy Sí, sí, analizando acá, en el punto A, ¿verdad? sí, pero si mi soporte es A y B, el diagrama que dice tiene que ser de A la mitad, porque cuando digamos, cuando saquemos, es decir, tenemos primero la carga, cuando derivamos, la primera derivada nos va a dar el corte, Ya, y el corte es es decir, la carga, como dice, el 10 por 10 sería 100, la reacción va a ser la mitad, que es 50. Entonces, cuando trazamos, digamos, el punto 50 a la izquierda y 50 a la derecha, al punto medio es 0. Entonces, a ese punto es el punto de pivote del momento. Entonces, ahí es donde deberíamos poner ¿cómo es? Ahí hacemos el diagrama de momento. Es decir, para calcular el diagrama de momento. ya. Ahorita no estamos Pero eso sería calculando el diagrama de Es momento. el punto de una carga inflexión, uniforme. perdón, el punto de inflexión creo que le llamo. Pero eso sería una carga uniforme, como el caso de arriba, como la carga de abajo es variable y tiene una función, no necesariamente el cero es en el punto de Por eso partida. tenemos que hallar el punto de inflexión. Vamos a tener varios puntos de inflexión. Ahí es donde tenemos que analizar el momento, porque ahí va a cambiar la curvatura del momento, es donde va a cambiar ahí. Ya, Pero la pendiente del corte va a cambiar y cuando hagamos la derivada, la curvatura del momento va a cambiar. ya. A ver, si entendí bien, digamos, tú planteabas hacer que salga al medio, ¿no? Y como decía Kenneth, cuando Sí, tenemos algo uniforme, sale al medio. Ahora, lo que yo estaba explicando acá es cuando tenemos un caso general. Cuando tenemos un caso general, no va a salir al medio, lo que explique, todo lo que has indicado está correcto, pero no necesariamente va a salir al medio, ¿no? Donde hay sí, tienes razón. más Sí, sí, ese es fuerzas. el punto de inflexión. Sí, 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 sí. Y justamente para hallar ese punto de inflexión, procedemos de esta manera, ¿no? Este momento, voy a sacar momentos, y los momentos que me van a provocar toditos, uy, se me apaga, qué maca. Y los momentos que va a producir toditos, en suma y reemplazando, podemos encontrar con eso X. Les pido mil disculpas, se me ha muerto la batería. No sé por qué se estaba cargando. Ya. ¿Qué hora es? 55. Quería hacer diagrama todavía, pero ahora... A ver, denme 2 minutos, por favor. Ok. Disculpas.
Perdón. Creo que va a tardar en reaccionar un poco mi tableta. Para no perder mucho tiempo, vayan yendo a Perusa. Tenía algo preparado. Vamos a continuar por ahí un ratito. Vayan entrando a Perusa, por favor. Voy a retomar un poco donde estaba, hacer unos ejemplos sobre eso. Y con la lectura que acaban de hacer, que está bastante bien explicado, y con lo que van a terminar también los otros videos, voy a retomar todo eso en la próxima clase para hacer ejercicios sobre toda esa parte de diagramas, ¿no? Sobre todo, que creo que es lo que comentábamos también con Franz. Entonces acá, antes que se me vaya la batería, habíamos llegado a esta conclusión. Habíamos llegado que la fuerza total equivalente es el área bajo la curva, ¿ya? Y que la posición de esa fuerza equivalente nos daba esta fórmula. Y esta fórmula la encontrábamos bajo esta ecuación de equivalencia de momentos. El momento que me produce la fuerza equivalente tiene que ser igual al momento que me produce cada pequeña fuerza de acá. Entonces, desarrollando eso, llegábamos a esto y la integral, el momento total va a ser la integral de esto y así llegamos a esta ecuación, ¿no? Nos fijamos que esto es igual a esto. Ahora, esto, ¿a qué les hace recuerdo? Según lo que hemos visto anteriormente. Hoy día y la anterior clase. ¿Luis? Centro de gravedad. Centro de gravedad. El centro de gravedad de un área, ¿no? Esto de acá es el centroide o centro de gravedad, ¿ya? En el contexto de que fuera una masa, ¿no? Ahora tenemos en el contexto de que es una distribución de fuerzas. Entonces, no es una masa, sino es un área y el centro de gravedad o centroide de esa área va a ser donde se aplica la fuerza equivalente. Entonces, apliquemos eso en el siguiente ejemplo. Luis. Tenemos lo siguiente. Tenemos acá con este tipo de unión, ¿tac? ¿Ya? Y sabemos que la distribución de fuerzas es de esta manera. ¿Ya? Y tenemos los siguientes datos. Esta alturita de acá es 20 kilonewtons metro. Esta altura de acá es 40 kilonewtons metro. ¿Ya? Va creciendo de manera lineal. Empieza con 20 y termina en 40. Tenemos que toda esta distancia es 6 metros. Entonces, como en el video que han visto, un primer paso es poder encontrar las reacciones. Sabemos que acá va a haber una reacción vertical. Acá va a haber una reacción vertical. ¿Ok? Podríamos escribir reacciones horizontales. Perdón. Pero ya sabemos que en el momento que nosotros coloquemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, esto nos va a dar que AX y BX ambos son 0. ¿Ya? Y vemos también desde un punto de vista intuitivo que si todas las fuerzas son verticales, no va a haber ninguna fuerza horizontal, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para hallar justamente este AX, AY y BY? Podría
aplicar esta parte, ya, digamos, integrar y demás, o podría aplicar ya este resultado de acá, de la siguiente manera. Decir que esta distribución de masa se va a dividir en dos. En esta triangular superior y en el rectángulo de abajo. ¿Ya? Si me concentro en el rectángulo de abajo, ¿cuál va a ser el equivalente del rectángulo de abajo? ¿Quién me dice? Levanten la mano. Repito, toda esta distribución de masa va a ser una adición de una distribución del triángulo de arriba y este rectángulo de abajo. Puedes Ahora, marcar el este rectángulo de funcionamiento. abajo es una fuerza equivalente y una posición equivalente. ¿Cuánto es la fuerza equivalente, Galo? 20 por 6 sería, Inge. 20 por 6 120 sería el área, kilonewtons. El área. y el área es 20, altura 20 por 6. Entonces sería 120 newtons. ¿Y dónde entraría esa fuerza, Ricardo? En el centro, Inge, a 3 En el metros. centro, ¿no? En el centro por simetría o porque ¿dónde se encuentra? En el centroide. Y el centroide de un rectángulo es el centro. Entonces, tendríamos acá 120. ¿Ok? Ahora, me concentro en el triángulo de arriba. El triángulo de arriba, ¿qué fuerza equivalente va a tener, César? 60. 60. ¿Qué es? Es el área. El área va a ser base por altura entre dos, como es un triángulo. ¿Y dónde se va a situar esa área, Sergio o Miguel? 2/3, sí. 2/3. 4 metros. ¿Y por qué 2/3? El centroide del triángulo. ¿Por qué es el centroide del triángulo? El centroide del triángulo está por ahí y hemos calculado ya ayer todo que es 2/3. Entonces, de este diagrama podemos utilizar lo que acabamos de encontrar y aplicamos algo equivalente y ya podemos hallar cuánto va a ser A de Y, B de Y, aplicando lo que hemos hecho anteriormente. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0, por lo tanto, A de Y más B de Y menos 180 tiene que ser 0. Sumatoria de momentos en A, pongamos, tiene que ser 0. Estos 120 producen un momento positivo, mentira, negativo. 120 por esta distancia sabemos que es 3. 120 por 3. Menos estos 60 producen un momento, esta distancia es 2/3 de 6. 4. Entonces por 4. Y esto le tengo que sumar el momento que produce esta fuerza, que sería P de Y por 6. Esto es igual a 0. Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. De acá, resolviendo, encontramos que B de Y es 100 y A de Y es 80. ¿Preguntas, dudas? Ok. Veo que hay varios que entienden bastante esto. Entienden bastante bien esto. ¿Hay alguien que se le dificulta para avanzar más rápido? Termino con el siguiente problema. Si tuviéramos algo de este sentido, tenemos una viga vertical en la cual aplicamos una fuerza que sigue este patrón. Sabemos que la viga es de 4 metros.
Y sabemos que este patrón es una parábola echada, ¿ya? Sabemos que acá esto va a ser 60 kilonewtons por metro. Y esto de acá sabemos que es una parábola echada, ¿ya? Entonces sabemos que la altura de la parábola va a ser 60. Y acá vamos a tener, digamos, 4. ¿Ok? Tac, 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 tac. Y queremos, y lo que se quiere es encontrar las fuerzas y los momentos que va a haber en esta parte, acá, en el punto A. Y acá el soporte es fijo. ¿Ok? No se puede ni pivotear, no se puede ni mover, ¿no? Entonces sabemos que acá va a haber una fuerza vertical, una fuerza horizontal y aparte va a haber un momento, ya que es un soporte fijo, no es un pivote. ¿Ya? Y decimos, esto de acá me produce una fuerza equivalente. Esa fuerza equivalente va a ser el área. Viendo nosotros tablas, cuando tenemos algo B igual a 4 y una altura igual a H de una parábola horizontal, ¿ya? Esto ustedes saben calcular, ¿ya? Se les puede preguntar que calculen en la evaluación. Hemos hecho integrales, centroides y demás, áreas. Y podrían encontrar que el área es 2/3 de la base por la altura. Podríamos encontrar que el centroide que está por acá va a tener una posición X o horizontal igual a 5/8 por altura. Estos acá son datos que ustedes saben hallar porque son integrales y hemos hecho ejercicios de este tipo. Entonces les puede preguntar, por ejemplo, en el examen, llegar a esto en función dado estas coordenadas. ¿Ya? Tenemos esto, entonces sabemos que si reemplazamos, esto va a ser 5/8 por 4. Sabemos que esto es 4, esto es 4, ¿ya? Esto me va a dar 5 medios, 2,5. Y sabemos que esto va a ser 2/3 de la base, que es 4 por altura, que es 60. Esto es 20 por 8, 160. Entonces lo que sabemos que acá va a haber algo equivalente de la siguiente manera. Va a haber una fuerza equivalente que va a estar a 2,5 metros, a 5 medios. Y esta fuerza equivalente es de 160 kilonewtons. ¿Ok? Y decimos lo de siempre. A de Y, A de X, momento en A. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por lo tanto, 160 más AX tiene que ser 0, por lo tanto, AX es menos 160 kilonewtons. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, por lo tanto, A de Y es igual a 0. Y finalmente, sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. Y tenemos que 160 kilonewtons por 2,5 por su brazo de palanca menos el momento en A tiene que ser igual a 0. De donde tengo que el momento en A va a ser esa multiplicación que es 400 kilonewtons metro. ¿Ya? Entonces, repito, esto puede ser un problema de examen, ¿no? Decir que tienen que hallar el centroide y el área, ¿ok? No tienen acceso a tablas forzosamente, sino tienen que hallar, tienen que llegar a este resultado o a esto y reemplazar. Y luego aplicar este nuevo concepto que estamos recordando de equivalencia. ¿Dudas, preguntas? Ok, quedamos ahí.
Les repito, la siguiente clase no es obligatorio estar presentes, pueden estudiar de la grabación. Ahorita mismo voy a colocar puntos. Ahorita, ¿quiénes han participado ahorita? Por favor, levanten la mano. Bajen la mano todos. Y levanten la mano los que han participado. Repito, bajen la mano todos y solo levanten los que han participado. Miguel, Sergio, Galo, César, Ricardo. Ya. Ahorita voy a anotar puntos de lo que hemos hecho, la actividad del ejercicio y de la anterior clase igual, ¿ya? Voy a escribirles por WhatsApp. Estoy colocando los puntos. Si alguien ha participado y no lo ha escrito por WhatsApp, me escribe, ¿ya? Para que no se pierda esos puntos. Y también voy a poner inmediatamente el link para que coloquen sus temas de investigación. Algo que no he dicho en la anterior clase, me he olvidado, es que pueden trabajar en grupos de 2. ¿Ya? Grupos de 2 para las investigaciones es posible. 3 me parece mucho. 3 podría aceptar si el tema es bastante, si tiene más complejidad, ¿ya? Puede ser 3, pero solo bajo esa condición. ¿Dudas, preguntas? Ok, nos vemos entonces el lunes, que les vaya muy bien. Bye. No, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Muy bien. No,